Muy buenas tardes, trabajadores poblanos, mexicanos, de América Latina y el mundo. Hoy, como un día histórico, iniciamos la hora de la clase obrera. A partir de ahora, hablaremos de la situación, vivencia, lucha, penalidades de los trabajadores al pie de la máquina. Estamos aquí ante ustedes, dirigiéndonos, levantando la voz de la clase obrera, dos trabajadores también. Tenemos aquí al licenciado Raimundo Reyes Escobar, quien también fue un trabajador migrante. Hablaremos de los migrantes. En esta hora de la clase obrera que ha llegado ya, trataremos los temas del mundo obrero, del mundo de la explotación. Y qué mejor y qué lamentable que también hablaremos de los trabajadores que al pie del cañón, al pie de la máquina, bajo la mina, han perdido y pierden la vida día a día. Aquellos trabajadores de que nadie se acuerda, pero que el gobierno todo les cobra. Hablaremos de las trabajadoras, que también nadie se acuerda de ellas, pero producen riqueza. Hablaremos de los trabajadores del campo, de quien también nadie se acuerda, pero que nos dan de comer. Hablaremos de los trabajadores del mar, de los trabajadores de la energía eléctrica, de los trabajadores petroleros. Hablaremos de la vida e historia, lucha, cárcel y muerte de los trabajadores poblanos, aquellos que hicieron posible la formación del Estado mexicano, pero a quienes no se les reconoce ese mérito, ese gran mérito. Los trabajadores nacieron desde el fondo de la madre tierra. Los trabajadores mexicanos y poblanos ahí se empezaron a forjar, extrayendo la riqueza minera en favor, ya saben ustedes, de los famosos conquistadores. Los trabajadores han escrito miles y miles de libros, pero nunca han sido reconocidos su autoría. La riqueza la forjan día a día los trabajadores y las trabajadoras, pero esa jamás llega a sus familias, a sus hijos, a sus bolsillos. Los impuestos, ellos son los que primero pagan, y los patrones son los que la evaden. Por eso hablar de la clase obrera es hablar del mundo del trabajo, hablar de ti como hijo, como padre, como madre, como sobrino, como explotado y como explotada. De eso hablaremos. ¿Cómo surgió el trabajo en este mundo, en esta madre tierra? ¿Cómo surgió el salario? ¿Cómo surgieron las máquinas? ¿Cómo surgió la producción? ¿Cómo apareció el capitalismo explotador? Hablaremos cómo te roban tu fuerza de trabajo, cómo han convertido en mercancía y muy barata, tu fuerza de trabajo. Cómo te exprimen día a día y cómo de tu fuerza de trabajo sacan esa plusvalía que enriquece los bolsillos de los ricos. Y cómo te roban además para que a ti no te llegue a tu bolsillo esa gran riqueza que tú produces día a día. Hablaremos de cómo sirve y alcanza el salario mínimo, porque es un salario mínimo lo que debe desaparecer. El salario mínimo para beneficio de los ricos, para que tú te conformes y te paguen menos. ¿Quién fija el salario a tu fuerza de trabajo? Los que te explotan. ¿Quién debe fijar la fuerza de trabajo? ¿Quién debe fijar el precio, el salario de tu fuerza de trabajo? Tu trabajador, tu trabajadora. Desde ahí. Por eso la hora de la clase obrera va a ser una hora de conciencia, va a ser una hora en donde tú vas a reflexionar, donde tú vas nuevamente a pensar la historia de lo que ha sido tu vida de trabajo explotado, desde cuando ingresaste por primera vez a la fábrica, desde cuando formaste, desde cuando fuiste a hacer tu solicitud, desde cuando tembloroso y nervioso fuiste a pedir por primera vez que te explotaran. Y el patrón benéfico recibiéndote y tú dándole las gracias siempre. Vas a recordar del primer salario que llevaste a tu casa, cuando le diste a tu señora madre o a tu señor padre el primer salario, cuando tú te empezabas a sentir ya trabajador. Vas a recordar el primer salario que llevaste como esposo o como esposa. Vas a recordar el primer salario que te sirvió para resolver las necesidades más elementales de tu vivencia y sobrevivencia.
De eso hablaremos. Hablaremos también de cómo apareció el trabajo en este mundo que nos tocó vivir y que nos toca vivir. Vamos a hablar de las primeras fábricas, en donde algunos o muchos de nosotros o de los que nos escuchan y nos ven, sus padres, sus abuelos trabajaron, se rompieron los pulmones, ahí les estallaron. Vamos a hablar de los trabajadores que vinieron del campo a la ciudad para hacer la clase obrera industrial. Vamos a hablar de esas divisiones que le gusta al gobierno y a los explotadores dividir: industria primaria, industria secundaria, industria terciaria. Vamos a hablar de cómo te roban, de cómo violentan tus derechos como trabajador. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar de aquellos que sancionan, te rigen, elaboran las leyes de cómo te deben de explotar, pero que ellos nunca han sido trabajadores. Pero sí legislan para el trabajo, sí legislan para que a ti tengas tu jornada laboral. Vamos a hablar históricamente de cómo aparecieron los 3/8, de cómo aparecieron las 3 jornadas. La jornada, 8 horas de esparcimiento, 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo. ¿Y se cumplen por lo menos esas 8 horas? No se cumplen, lamentablemente. Los grandes empresarios tienen dónde ir a hacer sus descansos, dónde ir a vacacionar, y tú siempre vacacionas de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa. Esa es la vacación que tú tienes, a la que estás condenado. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar de la organicidad sindical. Vamos a hablar de que ya dejemos de señalar al movimiento obrero y ahora va a ser la clase obrera. Pero está con nosotros también, el que dije desde el inicio, lo presenté, como un gran amigo y un trabajador de migrantes. Él, que también sufrió, que también fue hijo de trabajadores y que hemos sido hijos de trabajadores, él va a darnos una opinión. Hola, buenas tardes. Ya muchos ya nos conocen y efectivamente no hay nada oculto bajo el sol. Pide aquí el maestro Lozano que hablemos sobre la cuestión de los emigrantes, pero también es algo que, de todos los temas que ha tocado ahorita, sí vamos a hablar sobre los emigrantes. Es un tema, lo decía, la gente sale del campo hacia la ciudad, va emigrando también. Vemos que de Latinoamérica todos aspiran a llegar al sueño americano y México no es la excepción. O sea, tenemos nosotros en Estados Unidos cerca de 11 millones de personas que son ilegales. 11 millones de personas, o sea, estamos hablando de mínimo el 5% de la población, pero también en total en Estados Unidos hay cerca de 25 a 30 millones, no tengo una cifra exacta, pero se habla que se tiene allá el 20% de la población económicamente activa, de ellos la mitad se encuentran legalizados y trabajando en Estados Unidos. Y trabajar en Estados Unidos pues no es una cosa muy bella que digamos, ¿no? El sacrificio que hace toda la gente al ir hacia allá, para ir hacia Estados Unidos debe de tener allá una base donde llegar, un conocido que lo espera, y es por eso es que se van jalando uno al otro, ¿no? Y en este caso, acá en Puebla podemos hablar de zonas totalmente de gente que se ha ido a Estados Unidos y han abandonado la población, donde quedan nada más niños, ancianos y mujeres. Los jóvenes y personas se van a Estados Unidos en busca del sueño americano, pero eso del sueño americano ya se quedó en el olvido, ¿no? Porque estamos viviendo una época de un neofascismo total en Estados Unidos, donde hay un cierto odio y rencor en contra de nuestra raza mexicana por un nacionalismo xenofobista que dejó implantado el terrorista mayor del mundo, Donald Trump, que yo le digo el trompudo de Estados Unidos por el nombre. Y además es un cerdo, pero un marrano, podríamos decirlo así, porque está en contra de todo lo que no sea color blanco, ¿no? En este caso, el mexicano ya es una persona muy querida por el trabajo que realiza, que no realizan varios mexicanos, lo diría un día Fox, pero Estados Unidos es la única fuente o lugar que nosotros como mexicanos logramos ver
para llegar y donde había trabajo. Y este trabajo que se da y que escasea aquí en México, no podemos olvidar que es a raíz de que el neoliberalismo y que lo implementa el nefasto de Carlos Salinas de Gortari, a grado tal de que empieza con la destrucción del ejido, y en el Tratado de Libre Comercio se empieza una política de vender y privatizar todos los bienes, en ese caso fábricas o empresas nacionales, las empiezan a desbaratar, a hacerlas que caigan en crisis, y entonces se pierde mucha fuente de trabajo, y lo que hacen nuestros connacionales es buscar la forma de salir de México para tratar de ayudar a sus familias, y desde esa época nefasta de Salinas de Gortari y luego con Zedillo, nos damos cuenta que vivimos en una crisis total, que hasta la fecha México ha sobrevivido porque los inmigrantes representan una superentrada gigante, millonaria, por las remesas, y eso ha hecho que se sostenga México, más bien las familias mexicanas, y no logre haber una involución. Pero ¿qué es lo que pasa? También vemos que se va incrementando la famosa, se va incrementando en México la violencia, que también es otra de las características que hacen que el mexicano, por sobrevivencia, vaya creciendo la delincuencia con la cuestión del narcotráfico. Y vemos que ha habido miles de desaparecidos. Yo creo que ya estamos llegando a los 300,000 desaparecidos y no sé cuántos muertos, 30,000 desaparecidos. Van variando las cifras, ¿no? Que 60, que 30, pero sí tenemos 300,000 muertos en México por la violencia creada por la escasez de trabajo y la alternativa de que la gente está buscando otras alternativas, y diría Obrador, ¿no? Que reflexionemos que los jóvenes no deben de buscar el sentido de la delincuencia para sobrevivir. Bueno, pero también vemos que en México está cayendo en una crisis total en la cuestión económica, desempleos, y hoy con la pandemia pues viene a crear más escasez de fuentes de trabajo. Pero ya regresando a la cuestión de los trabajadores emigrantes, ¿cuál es la vida de un trabajador emigrante? Ok, se va con la idea y los sueños de ganar dinero y mandarlo a su casa, y sí, efectivamente lo manda. Pero ¿cuál es la situación? Muchos que han estado por allá, porque también se dice que de todas las familias mexicanas, uno de los que rodean a la familia es emigrante, y es cierto. Digamos, un núcleo familiar, uno está en el extranjero, se fue a Estados Unidos, pero allá no es la vida tan fácil. Para empezar, llegas sin conocer el idioma cuando te vas a trabajar, llegas de ilegal y tienes que vivir hacinado, fíjense cómo lo digo, hacinado con 8 o 9 personas, para que así logren conjuntamente sostener los gastos de la casa y las comidas. Ahí se vive en comunidad, cosa curiosa. Tienen que vivir en comunidad, hacer la comida, dormir en el suelo, porque no tienen las comodidades, y al otro día salir a trabajar, y allá si trabajas tú son largas jornadas como de 1 hora o 2 horas, depende de donde te acomodes, y el salario sí efectivamente es similar. Así, con el salario que tengas allá, tú no puedes vivir solo con una casa y con tu familia con ese salario, porque es como si fuera acá con tu salario no te alcanza, entonces tienes que ayudarte con alguien más, y lo que hacen allá se juntan 8, de 5 para arriba, vivir en una casa, pago de luz, pago de agua, pago de teléfono, porque además allá tenemos otra ventaja, de que una casa tiene todos los servicios, ahí no están como acá que no tienen drenaje, que no tienen agua. Ahí es obligación y es una política de Estado que todas las casas deben de contar con todos los servicios, pero para pagar estos servicios con el salario de un trabajador de allá, uno solo no le alcanza para cubrir los servicios que se dan. Entonces se unen y
5 personas viven y logran mandar $100, por decir, a la semana, que aquí se traduce son 1,900, 2,000 pesos, que para una familia es un salario íntegro de una semana con $100. Entonces hay una gran diferencia, y aquí con ese poco, es poco lo que se manda, les alcanza para sobrevivir. Y es lo que ha pasado con ese tiempo, ¿no? Otra de las situaciones es que siempre están con el estrés constante de no poder salir a la calle porque puede llegar la migra, y últimamente se ha recrudecido allá. También tenemos a los niños que se los llevaron sus padres y que con Trump han de saber que les quitaron que ya regresó de nuevo el Act Drians, que es el acta de los niños que se fueron, para que puedan estudiar, para que puedan trabajar. Es un reconocimiento que se les ha dado para llegar a su ciudadanía. Entonces, el trabajo del inmigrante no es cosa fácil. Imagínense nada más cuánto es lo que tienen que pagar: $5,000-7,000 para el viaje para allá. Y luego, si tienen la mala suerte de caer en manos de los coyotes criminales, porque inclusive ya la mafia de los inmigrantes ya creció. Antes se podían ir tranquilamente, ¿no? Ahora llegan allá, los secuestran y empiezan a extorsionarlos. Y extorsionan al lado americano y extorsionan al lado de mexicano. Y se han convertido en mafias, ¿no? Vemos también la muerte que ha ocurrido en San Fernando, ahí en Tamaulipas. En San Fernando hubo 72 muertos la vez pasada, hace 2 años si no mal recuerdo, y esta vez hace unos 2 meses hubo 19 muertos, ¿no? Donde está coludido la policía de allá. Entonces son temas muy, muy tristes. ¿Y qué es lo que ha provocado la emigración? Pues ha provocado separación familiar, ha provocado inclusive que se traigan enfermedades de allá hacia sus familias. O sea, es una situación muy compleja. Imagínense aquí unos pueblos abandonados, ¿no? Donde nomás hay mujeres, ancianos y niños, como lo repetía, ¿no? Llega el esposo allá con enfermedades, se la transmite a la mujer y eso se vuelve un relajo. Entonces la vida del inmigrante no es una vida del sueño americano, ¿no? Es una vida de la pesadilla americana, ¿no? Desde que sales de tu casa, pues si tienes la fortuna de caer en buenas manos, pues pasas allá, ¿no? Pero si no, entonces te desaparece en el camino, porque si analizamos cuántos emigrantes muertos hay que jamás se volvió a saber de ellos, pues es terrible y es difícil, ¿no? Pero aquí entonces, en esta hora laboral, vamos a hablar de todos los temas, ya quitándonos un poco de esto de los emigrantes, porque hasta da coraje lo que se vive allá. Hemos de decir que en México, según el artículo 123, el salario debe ser para todos, acá en México, debe de ser para que puedas darle educación a tus hijos, para que tengas una casa, para que comas bien, debe de cubrir todas tus necesidades, y está enmarcado en la Constitución. Y nosotros decimos, realmente con lo que gana uno como asalariado es suficiente, o con el salario que se está dando mensualmente, y eso lo dejamos en una pregunta para cada uno y sabemos la respuesta: no alcanza para cubrir las necesidades. Entonces aquí, estas pláticas que vamos dando son para que nosotros tengamos una visión más amplia, nos preparemos y podamos empoderarnos como trabajadores, porque todos somos trabajadores, ya seamos en la educación, seamos en el lugar que estemos, cumplimos una etapa de que somos trabajadores, pero realmente la historia del trabajo la podemos resumir en que es la explotación del hombre sobre el hombre. Este tema de la hora laboral nos da para hablar de mucho, de bastante, porque la acción que cada uno realiza es trabajo, y es un trabajo ya sea intelectual o físico. Tenemos que desarrollarlo, pero aquí es donde nosotros decimos, bueno, ¿qué es y cuál es el futuro que tenemos que buscar?
efectivamente tenemos que desarrollar un trabajo. Y hoy también es algo que con orgullo decimos, hoy se creó en Puebla el Frente Sindical Poblano Independiente, y este Frente Sindical Poblano Independiente tiende a ser un arma y un escudo en defensa de los trabajadores. Es por ello que se crea también esta hora laboral, y le agradecemos mucho a Manuel Muñoz, que está ahora sí al lado de las cámaras, el apoyo que nos ha brindado siempre, y que pues es para que se vaya conformando la organización, que dé cabida a todos los movimientos obreros, que esta organización que está construida con 15 organizaciones más de trabajadores, es que seamos todos en conjunto un solo puño para ir no arrancando, sino para ir recuperando los derechos que se han perdido a través de esta época neoliberal y a través de los grandes luchadores sociales que hay muchos que lucharon porque se tuviera la jornada de 8 horas, porque si no mal recuerdo, hace mucho tiempo, no tengo fecha exacta, pero se le llamaba las camas calientes, ¿no? Porque salía un trabajador y se iba a dormir, se levantaba al que estaba durmiendo para que se fuera a trabajar, y era una rotación que tenían de esclavitud. Hoy ha habido un retroceso en México en cuanto a quitarle los derechos laborales a todos. Ahí tenemos el outsourcing, pero hoy es curioso, ¿no? Hoy en esta época se va dando una reforma laboral donde el obrero, el trabajador, tiene que dar unas grandes batallas para poder recuperar y darle la esencia y vida a lo que es el sindicato, a lo que es el sindicalismo, ¿no? El sindicalismo fue secuestrado en los sindicatos, y como decía, ¿no? El obrero fue domesticado, lo acostumbraron a estar callado y no protestar. Hoy, si nosotros aplicamos bien el derecho laboral, recuerda, ya existe y se tiene que dar la inconformidad y el derecho de crear otro sindicato dentro del sindicato que es para que se pelee la titularidad. Ya pueden existir 2 o 3 sindicatos. Eso está estipulado ya en la ley. Entonces, si en estos momentos la ley nos da esa facultad, utilicémosla. Pero para utilizarla, pues tenemos que prepararnos, y esperemos que este canal, esta hora de laboral que dirige aquí, le gusta que le digan el camarada Lozano, pues que el camarada Lozano nos vaya preparando semana con semana en su hora laboral, y ya creo que ya me excedí mucho, ¿no? Así es, estimado licenciado Raimundo. Fíjense de estas contradicciones, y fíjense del olvido que tienen los norteamericanos. Ellos llegaron a esta América como migrantes y odian a los migrantes. Entonces, nosotros damos la bienvenida a esta hora de la clase obrera. Vamos a hablar a partir de ahora ¿qué es la clase obrera? ¿Cómo se forjó la clase obrera? ¿Cuándo nació la clase obrera? Y efectivamente, nosotros aquí vamos a ir descubriendo, vamos a ir desvistiendo toda esa mentira que durante décadas, años y podemos decir siglos, los patrones, los explotadores se han empeñado en cobijar. Por eso, la hora de la clase obrera es bienvenida. Por ello, tú, trabajador, trabajadora, estudiante que también eres un trabajador intelectual, científico, investigador, tú que estás allá a pie de la máquina, tú que estás escarbando en la tierra, tú que estás allá en la mina. Y por cierto, acabamos de pasar el 15 aniversario del terrible accidente que le pasó a nuestros camaradas trabajadores en Pasta de Conchos. 15 años que no se deben olvidar, 15 años en donde fueron sepultados 65 trabajadores, rescatados 2, y donde hoy siguen sepultados todavía 63 trabajadores. Hablaremos
de que apenas también 55 años acaba de cumplir el Congreso del Trabajo y ellos se han encargado de crear su fosa, su féretro y enterrar eso fatídico que fue el Congreso del Trabajo. Hoy, con estas nuevas generaciones de trabajadores, en una crisis de pandemia, tendremos que seguir adelante, tendremos que seguir con la frente en alto. Hablaremos de la población económicamente activa en Puebla, en México, en América Latina y en el mundo. De los 64 millones de trabajadores antes de la pandemia, hablaremos de cómo hoy han quedado apenas y a duras penas 42 millones. Por eso, cada hora de la clase obrera, tú tendrás información, tú tendrás a profundidad el tratar cualquier tema que vayamos a tratar, será tratado a profundidad y haremos el gran esfuerzo de forma científica e histórica. Regresamos con ustedes en unos minutos, vamos a nuestra media hora, ya no estamos excediendo, pero respetamos los tiempos y ahorita regresamos. Muchas gracias.